Cooperar es la acción conjunta que llevamos a cabo entre países en búsqueda de beneficios comunes. Cooperar implica trabajar por la paz, la equidad de género, la seguridad humana, la transformación productiva y el cuidado de nuestros ecosistemas. Cooperar es hacer todo posible para que nadie se quede atrás. Somos la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, encargada de gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional no reembolsable que recibe y otorga el país. Asimismo, somos responsables de ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Cuando hablamos de cooperación internacional, desde APC Colombia siempre estamos pensando en nuestros territorios. Y para hacer llegar la cooperación a cada rincón de nuestro país, contamos con el apoyo de la comunidad internacional, las instituciones colombianas, el Sistema Nacional de Cooperación Internacional y nuestro equipo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. En APC Colombia creemos en la fuerza de nuestras comunidades y sus capacidades. Por eso apoyamos proyectos de cooperación internacional a través del mecanismo de contrapartidas nacionales para lograr mayor impacto, replicabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Además, uno de nuestros grandes orgullos es la estrategia Colombia Enseña Colombia, una metodología de cooperación intranacional que impulsa la replicabilidad de proyectos de éxito y el intercambio de experiencias con otras regiones del país. Gracias al apoyo de la cooperación internacional, promovemos el desarrollo sostenible en nuestros territorios y en otras naciones del sur global. Al fin y al cabo somos países que decidimos apoyarnos mutuamente para juntos lograr una vida digna y justa en nuestras naciones. Estamos dispuestos a intercambiar saberes y buenas prácticas a través de proyectos de cooperación sur-sur, cursos y alianzas. Colombia es un país con rol dual en materia de cooperación internacional. No solamente recibimos, también aportamos recursos técnicos y financieros para la ejecución de proyectos en otros países o para la asistencia humanitaria. Con nuestros socios intranacionales hemos acogido la cooperación triangular, en la que países del sur global y del norte global se articulan para lograr una cooperación por la vida. El camino de la cooperación la construimos juntos y por eso también gestionamos y coordinamos la cooperación que recibimos de otros países, mediante donaciones, los recursos, la ayuda oficial al desarrollo y nuevos mecanismos de financiación. Todo para que cada habitante de nuestro territorio pueda tener oportunidades de surgir y salir adelante. En APC Colombia nos interesamos por analizar las dinámicas de cooperación internacional para una mejor toma de decisiones a nivel global. Por esto, como apuesta del Gobierno del Cambio, hemos fortalecido nuestro Observatorio de Cooperación Internacional, técnica, financiera y no reembolsable. Nuestra visión es consolidarnos para el 2030 como líder técnico en cooperación internacional. En APC Colombia cooperamos por la vida. Muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando en este webinar tan especial. Ya aquí me están reportando que hay más de 140 personas conectadas en esta masterclass, donde aprenderemos qué son esas comisiones mixtas y cómo nos podemos postular a través del trabajo articulado que viene realizando la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Mi nombre es Ángela Zambrano y los estaré acompañando en la moderación de este webinar y asimismo nos estarán acompañando dos profesionales de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, quienes serán las encargadas de ir contándonos paso a paso cómo podemos ir hablando de esos mecanismos para trabajar cooperación sur-sur con los países socios de América Latina y del Caribe.
pero quiero presentarlas antes de iniciar con todo el desarrollo de este contenido que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Quiero saludar de manera especial a Luz Ángela Lozada y a Manuela Vivas, profesionales de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que estarán el día de hoy con nosotros desarrollando todo este contenido temático. Luz Ángela, Manuela, buenos días. No las escucho. Tenemos, a ver, activemos un... Muy buenos días, Ángela. Buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Esperamos que sea un espacio muy productivo y, bueno, estamos muy contentos de estar en este espacio. Bueno, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de conocer mucho más sobre nuestro mecanismo de las comisiones mixtas y esperamos que sea un espacio muy provechoso para poder dar a conocer este mecanismo y resolver todas las dudas que tengan de cómo participar. Perfecto. Luz Ángela y Manuela, definitivamente el tema que hoy nos reúne es hablar sobre uno de los principales mecanismos para trabajar cooperación sur-sur, como lo venía diciendo en nuestra presentación, con los países socios de América Latina y el Caribe. Pero antes de empezar a hablar sobre estas comixtas o comisiones mixtas, empecemos a hablar un poco sobre lo que es la cooperación sur-sur. Luz Ángela, ¿qué es esto de cooperación sur-sur? Bueno, pues la cooperación sur-sur es una modalidad de cooperación que está tomando cada vez más protagonismo debido a que ese otro tipo de cooperación tradicional está un poquito como en decadencia teniendo en cuenta nuestro rol dual en la cooperación. Esa cooperación sur-sur busca el intercambio de buenas prácticas, de experiencias, de técnicas, de tecnologías entre países del sur global, teniendo en cuenta un enfoque o unas condiciones de tener unos socios solidarios con unas historias comunes, unas problemáticas también similares y teniendo en cuenta que hay unos países del sur global que han desarrollado mecanismos o estrategias para resolver algunas problemáticas que teniendo en cuenta que estamos como en un contexto similar, es más fácil adaptarlo. Entonces la cooperación sur-sur parte, digamos, como de esa hermandad, de esas historias comunes entre países, se caracteriza también por ser solidaria, flexible y de un beneficio mutuo para los participantes. Súper bien. Estos proyectos de cooperación sur-sur, como lo estás diciendo, Luz Ángela, pues están enfocados en el logro de un intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre estos países del sur global. Pero ahora bien, la cooperación sur-sur también tiene una serie de marcos de cooperación y ahí es donde vamos a hablar de esas comisiones mixtas. ¿Es así? Luz Ángela. Sí, digamos que los países del sur global llegan a unos acuerdos, conforman unos programas de cooperación entre ellos y se formaliza a través de un documento o una ceremonia que se llama una comixta, una comisión mixta de cooperación. Ok, muy bien. Acá podemos ver que estas comixtas, como lo vamos viendo nosotros, o estas comisiones mixtas, los proyectos bilaterales se trabajan fuera de, tienen esa serie de marcos de cooperación, como lo son las comisiones mixtas, los proyectos bilaterales que se trabajan también fuera de las comisiones mixtas, pero sobre todo en los casos de Asia, África y Euroasia. Hay proyectos triangulares, alianzas estratégicas y asistencias humanitarias. Cada una de estas modalidades que están integradas en la cooperación sur-sur posee unas especificaciones particulares en los roles de los actores y los objetivos de las diferentes alcances de iniciativas. Como ya hablamos de todos estos marcos de cooperación que podemos encontrar en la cooperación sur-sur, Manuela, ahora sí, ¿qué son las comixtas o las comisiones mixtas? Bueno, las comisiones mixtas son estos mecanismos que tenemos para negociar, aprobar y luego ejecutar los programas de cooperación que, como bien dices, se trabajan más que todo con los países de América Latina y el Caribe. Este programa de cooperación va a estar compuesto de una serie de proyectos que se definen en la negociación
con el país socio. Entonces, pueden ser las temáticas bastante variadas, todas alineadas a la Agenda 2030, pueden ser de medio ambiente, de agricultura, fortalecimiento institucional. Entonces, ya cuando se negocia y se definen cuáles son los proyectos que van a ser parte de la comisión mixta, inician los 2 años de ejecución. Es muy importante tener en cuenta que una vez se formulen los proyectos, las entidades van a tener 2 años para hacer todas las actividades que se plantearon desde ese documento de formulación. Los programas que resultan de estas comisiones mixtas tienen una serie de proyectos de cooperación técnica y científica que son ejecutados en un principio durante este periodo de tiempo de 2 años, como lo está diciendo Manuela, pero que en algunos casos también puede existir la posibilidad de ampliarlos, Manuela. Sí, pero digamos, el ideal es que duren los 2 años, pero por ejemplo hay casos específicos donde por cómo se firman los documentos ya más a nivel administrativo, entonces se requiere de ampliarlo un poco más, pero lo ideal es que duren esos 2 años y por eso se les pide que lo formulen con ese horizonte de tiempo. Manuela, importante otro tema que estaba revisando dentro de esta masterclass que estamos hoy llevando a las personas que están interesadas en conocer más sobre esta importante iniciativa que se está ejecutando desde la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, y es que es importante resaltar que no es posible utilizar estas comisiones como canales para solicitar fondos destinados a infraestructura o compras de equipos o pagos de consultorías. Básicamente estas cooperaciones mixtas se enfocan ¿hacia dónde, Manuela? Al intercambio de conocimientos, como bien estaba diciendo mi compañera Luz Ángela, es para fomentar estos intercambios de conocimiento entre pares técnicos de diferentes países del sur global. Entonces, lo que se está buscando es poder compartir conocimiento, aprender nuevas prácticas, metodologías, técnicas. Eso es lo que se enfoca los proyectos de las comisiones mixtas. No es la ventana de oportunidad, como para, bien decías, solicitar recursos para financiar equipos, para financiar consultorías, para financiar infraestructura, porque lo que se va a hacer énfasis es generar ese intercambio de conocimientos y los costos que requieran para poderlo hacer, bien sea tiquetes, bien sea alojamiento, pero pues eso ya lo vamos a profundizar más adelante. Perfecto, está clarísimo que entonces el tema de las comisiones mixtas es un intercambio de conocimientos entre técnicos de países socios del sur global. Luz Ángela, ¿quiénes pueden participar en estas comixtas? Lo interesante de las comixtas es que pueden participar todo tipo de instituciones y organizaciones, entidades del nivel nacional, entidades del nivel local, organizaciones de la sociedad civil, y también empresas privadas, o también pueden ser alianzas, ¿sí? También instituciones educativas o universidades. Con las universidades y las instituciones educativas es importante señalar que un proyecto de cooperación es diferente a un proyecto de investigación. Recuerden que el proyecto de cooperación busca ese intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Entonces, a veces cuando las universidades se presentan a esta convocatoria de comixtas, presentan proyectos de investigación. Entonces, recuerden que es el intercambio de buenas prácticas. Por ejemplo, una universidad tiene una metodología para, el análisis genético en el laboratorio. Esa universidad tiene una metodología y es lo que va a compartirle a la otra universidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa otra universidad tenga el fortalecimiento de esas capacidades en esa rama. No es un proyecto de investigación, es entre equipos técnicos, se van a compartir una técnica y el receptor va a quedar con esa capacidad instalada en su organización. Está clarísimo, Ángela. Buenas prácticas entre equipos técnicos. Básicamente es lo que acabas de decirnos. Sí. Pueden hacer también alianzas, por ejemplo, las entidades públicas territoriales con actores privados o de la organización civil en pro de un proyecto o una iniciativa. Pueden ser actores del mismo proyecto y pues digamos que en ese caso la entidad pública territorial sería el primer socio o el articulador, pero pueden participar los otros actores sin ningún problema. Ok, aquí vemos en pantalla en este momento la descripción de quiénes pueden participar. Tenemos entidades públicas nacionales, entidades públicas territoriales, actores privados,
organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación y academia. Manuela, aunque ya lo hemos venido diciendo que el énfasis es el intercambio de conocimientos entre técnicos de países y socios del sur global, o como lo acaba de decir Luz Ángela, buenas prácticas entre equipos técnicos, ¿qué actividades específicas se pueden financiar en las comisiones mixtas? Bueno, en las comisiones mixtas podemos financiar los intercambios de conocimiento de los técnicos de acuerdo a lo que requiera el proyecto. Si el proyecto requiere una visita de campo, si requiere unas traducciones para un webinar, en el caso de que se trabaje, por ejemplo, con el Caribe o con Brasil, que no hablan español, y que necesitemos facilitarles esa traducción a los técnicos que van a estar participando, eso se puede cubrir. También se pueden cubrir visitas de expertos y otro tipo de actividades que incurran en esos gastos que representen que un técnico colombiano viaje al exterior y ejecute la actividad para hacer ese intercambio de conocimientos. Esto a través de nuestro Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional, el FOCAI, que está destinado a financiar, según las prioridades de política exterior y la conveniencia nacional, los proyectos y actividades de cooperación técnica que Colombia realiza con sus socios del sur global. Entonces, también es importante tener en cuenta que en las comixtas funciona un esquema de costos compartidos. Es decir, en la negociación se va a definir qué países van a cubrir ciertos costos y quiénes van a cubrir los demás. Hay países que no tienen un fondo, entonces son las entidades de ese país que tienen que cubrir los gastos si ellos deciden venir a Colombia. Entonces, digamos, como para ponerles un ejemplo de cuál es el esquema más común dentro de la financiación que se necesita para hacer los intercambios de conocimiento, usualmente APC Colombia con el FOCAI financia a los técnicos colombianos que viajan al otro país, y la otra entidad o la agencia o quien corresponde en el otro país financia a los técnicos que vienen a Colombia. Pero todo esto se negocia en el momento en el que se va a aprobar el programa, se define quién paga cuáles técnicos, cómo se va a hacer ese cubrimiento, pero además es importante tener en cuenta también que se le pide a las entidades que puedan disponer del recurso humano y de sus instalaciones para la ejecución de las iniciativas. Entonces, por ejemplo, si para hacer una actividad necesitan algún salón para poder hacer este intercambio de conocimientos, una reunión entre los técnicos, que lo puedan destinar para la ejecución de la iniciativa. Bueno, aquí es importante resaltar, Manuela, que la cofinanciación de APC Colombia y la contribución de otras entidades se definen también en el momento de la formulación de cada proyecto. Es ahí cuando se determina esa cofinanciación. Sí, se define en ese momento de la negociación quiénes van a cubrir los costos de cuáles técnicos, porque como sabemos van a implicar intercambios donde los técnicos colombianos viajan al otro país y donde los técnicos del otro país vienen a Colombia para aprender y hacer las actividades correspondientes del proyecto. Entonces, eso se define en la negociación y además pues se espera que las entidades puedan poner también a disposición de la ejecución de la iniciativa sus recursos técnicos, sus recursos humanos y también pues sus instalaciones para poder hacer los proyectos. Está perfecto. Luz Ángela, ¿con qué países de América Latina y el Caribe tenemos este mecanismo de comixtas? Prácticamente con todos. ¿Qué es importante allí? Que las entidades colombianas o las organizaciones colombianas identifiquen cuál es su necesidad y en qué país del sur global puede estar ese aliado que pueda solventar o fortalecer esas capacidades que hacen falta. Tenemos programas bilaterales con casi todos los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú. Es importante identificar qué socio puede ser el más conveniente para nuestra organización o para esa necesidad de conocimiento que tenemos. Y tenemos un programa regional que es el del Caribe, con CARICOM, Aruba y Curazao. Entonces, digamos que las comixtas son un mecanismo que tiene todo un mundo del sur global abierto para el conocimiento y para esos intercambios. Muy bien, en América Latina y el Caribe para el 2024, Colombia aproximadamente, si no estoy mal, tiene 19 programas de cooperación bilateral y uno regional con estos países que estamos viendo en este momento en pantalla. Luz Ángela, ahí es importante mencionar que con algunos países se tiene más de una comixta. ¿Por qué se da esto? Sí, de acuerdo a la estructura de cada uno de los países, hay algunos que tienen unas comixtas que se orientan a lo científico y técnico y tienen otra comixta que se encarga de lo cultural.
¿sí? Entonces, de acuerdo también a esas negociaciones que tenemos con los otros países, hacemos 1 o 2 comixtas por país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con México, que tiene tanta riqueza cultural, tiene una comixta especial para el tema de cultura, en la cual participan, digamos que nuestras organizaciones y entidades que se orientan al tema de cultura, educación y deporte, mientras que tenemos otra orientada a los temas más científicos y técnicos. Entonces, por eso nos da un mayor número de comixtas que de países. Pero está la posibilidad. Y hay otros que en una sola, digamos que integran los diversos temas, sin problema. Perfecto, perfecto. Hasta aquí entonces terminamos esta primera parte de estas explicaciones conceptuales, por decirlo de alguna manera, donde hemos tenido la oportunidad de hablar sobre todo lo que es una comixta, qué países, bueno, en fin, como todo el marco general de lo que tiene que ver con este tema que nos trae el día de hoy. Ahora vamos a hablar de ese paso a paso para que una entidad pueda tener en cuenta qué debe hacer en el momento de postularse a una convocatoria. Luz Ángela, ¿cómo puede una entidad colombiana enterarse de que se encuentra abierta una ventana de cooperación y que puede llegar a participar? ¿Qué deben hacer las entidades? Bueno, algo importante y la invitación el día de hoy es que estén atentos a nuestras redes sociales. En nuestras redes tenemos un espacio que es sobre convocatorias, que están las convocatorias a las cuales acompañamos. Están unas convocatorias de tipo ayuda oficial al desarrollo, están otros cursos que también nos ofrecen, becas, premios y subvenciones, y también tenemos en nuestra página web un espacio que es particular para comixtas. En ese espacio de comixtas nos da una programación, digamos que anual, de la proyección que tenemos para el año de esas comixtas que vamos a desarrollar, y a medida que se van abriendo, las vamos compartiendo a través de nuestras redes, y desde la Dirección de Coordinación Interinstitucional de la agencia, cada uno de los enlaces con los territorios y los sectores también les compartimos por correo a nuestros enlaces en las entidades o los damos a conocer. Es importante señalar también que las convocatorias se abren más o menos 3 meses antes de que efectivamente se cierre la negociación o se firme la comixta. Sin embargo, uno de los pasos importantes es que las entidades y organizaciones identifiquen a su socio previamente y puedan conversar con él para la formulación de ese proyecto. Pero la invitación es que nos sigan en nuestras redes, apccolombia.gov.co, en la sección de convocatorias. Ahí está clarísimo. Creo que tenemos diferentes canales de comunicación que Luz Ángela los ha explicado muy bien en este momento para dar a conocer cuando se abre una nueva ventana de cooperación. Está clarísimo también que en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional hacemos un Facebook Live. Invitamos a través de nuestras redes sociales para que participen y se enteren sobre todos los lineamientos básicos que debe tener esa nueva ventana de cooperación o esa convocatoria a las comixtas, como lo está mencionando Ángela. Es importante también invitarlos y reforzar el mensaje que se está haciendo desde la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, es a que consulten y visiten el sitio web www.apccolombia.gov.co en la sección de convocatorias de comixtas. Ahí ustedes van a ver que permanentemente se está actualizando y pueden saber cuál es la convocatoria que actualmente se encuentra vigente. Bueno, Manuela, y ahora que ya sabemos dónde se pueden encontrar las convocatorias, ¿qué documentos se deben presentar? Bueno, perfecto. Ahí vemos en pantalla que estamos haciendo todo el paso a paso para que puedan consultar las personas que nos están acompañando en este webinar, en este masterclass sobre comixtas, donde pueden consultar las convocatorias que actualmente se encuentran vigentes. Ahí tenemos en pantalla la página web de la entidad. Pero Manuela, ya que sabemos dónde encontramos las convocatorias, cuéntanos cuáles son esos documentos que se deben presentar o que deben presentar las entidades en el momento que deseen postularse a una comixta. Bueno, básicamente son 3 documentos. El primero es el formato de formulación. Si quieres, la siguiente. Siguiente. Listo.
Entonces, el formato de formulación es donde van a presentar la propuesta del proyecto, todo ese plan de acción que ustedes quieren hacer en esos 2 años de la comixta, donde van a aprender esa buena práctica del otro país con el que están trabajando. Luego, la carta de compromiso, que ahí vamos a comprometer a la entidad, ahí el máximo representante, ya sea el director, el ministro, entre otros, va a poner a disposición de la ejecución del proyecto el recurso humano y también las instalaciones de la entidad para poder llevar a cabo el proyecto. También pues se hace el compromiso de entregar informes, de ejecutar las actividades en los tiempos acordados cuando se hace el cronograma, y por último un video sobre el proyecto donde queremos que también nos cuenten cuál es esa propuesta que van a trabajar en esos 2 años. Entonces vamos a profundizar un poco en cada uno de estos 3 documentos. Perfecto, y así es, empecemos a hablar un poco, Luz Ángela, sobre el formato de formulación. ¿Qué tiene ese formato? ¿Qué aspectos se deben diligenciar por parte de las entidades para que lo tengan muy en cuenta las personas y representantes de diferentes entidades que nos están acompañando en este webinar, en este masterclass sobre las comixtas? El formato digamos, en el diligenciamiento del formato es importante que sean concisos a la hora de, por ejemplo, identificar la problemática. ¿Cuál es esa problemática que se desea resolver? ¿Cuál es esa buena práctica que identificaron en el otro país y que quieren aprender? ¿Sí? Es importante señalar que las postulaciones que recibimos en el país son de demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo que nosotros esperamos recibir del otro país. Es muy diferente a nosotros tener una buena práctica y la ofrecemos. Uno esperaría que esa oferta o esa demanda la hiciera el otro país en su país en este proceso. Nosotros recibimos esas necesidades de cooperación que se requieren desde las entidades. Entonces, ¿cuál es mi problemática? ¿Cuál es la buena práctica que identifique y con qué país? ¿Por qué ese país es bueno en eso que yo necesito? Y es muy importante también alinear esa problemática y esos resultados que se esperan al Plan Nacional de Desarrollo, bueno, primero a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y si es del departamento, al plan del departamento, del municipio, de la organización. Todo tiene que estar como en línea y es importante que sean concisos, porque a veces se revisan los proyectos y se escribe mucho, y uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que van a resolver? ¿Cuál es la pregunta? Hay que ser concisos, muy precisos con la información. Y coherentes, ¿no? La problemática es esta, quiero este resultado y lo voy a hacer de esta manera. El formato se divide en diferentes secciones, ¿sí? Los datos del proyecto, los antecedentes, la justificación y la propuesta. Y también las estrategias de cómo se va a mantener ese proyecto en el tiempo. Es básicamente, digamos que esas son las secciones, pero creo que vamos a ver si empecemos nosotros. Veamos que en esta primera sección del proyecto se debe incluir pues el nombre del proyecto, los datos de contacto de las entidades que van a ser las ejecutoras. Sobre el nombre del proyecto, pues ya como lo estaba diciendo Luz Ángela, se le recomienda plantearlo utilizando también su creatividad, que no sean tan extensos, pero que sí recojan la temática principal de la iniciativa. Manuela, en esa segunda sección, ¿cómo estructurar los antecedentes y la justificación del proyecto de forma clara y coherente con el resto de la iniciativa? Bueno, entonces esta va a ser la sección donde básicamente nos van a dar a conocer por qué es importante hacer ese proyecto y nos van a dar un poco a mostrar si nosotros vemos ese proyecto viable, y ya les voy a decir por qué. Entonces, esta sección tiene 4 preguntas. En la primera, que habla de cómo se originó esta iniciativa, lo que nosotros esperamos es que nos puedan hacer una descripción de si ya han tenido algún encuentro previo con la entidad, por ejemplo, coincidieron en un evento, que hicieron que en la conversación surgiera la necesidad de hacer la iniciativa, o si, por ejemplo, ya han trabajado antes en otro proyecto, en otra iniciativa de cooperación, por ende ya tienen un relacionamiento previo, o incluso si ya han intercambiado correos electrónicos, si ya se han comunicado con la otra entidad. Y esto nos permite ver
Primero, que ya han hecho como un trabajo previo, que ya se conocen, que ya hay un relacionamiento previo, que no hay que iniciar desde cero todo ese relacionamiento, y eso pues también nos ayuda mucho en la evaluación para tener en cuenta esta iniciativa. No quiere decir que si nunca se han hablado no vamos a aprobar el proyecto, pero sí en la evaluación va a tener mayor puntaje esas iniciativas que han podido contactarse antes las entidades técnicas. En la segunda pregunta es muy relacionado a la problemática. Entonces, como decía mi compañera Luz Ángela, una problemática clara, descrita de forma concisa, pero que también sí se puede incluir algunos datos que nos permitan entender la dimensión de la problemática, si afecta a 5, 10, 15 personas, en qué departamentos, todo lo que nos permita tener un contexto de cómo va a ser este proyecto de ayuda para mitigar una problemática específica. En la tercera pregunta, les pedimos que alineen el proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo y también con las políticas de su sector que están relacionadas a la temática que van a trabajar. Entonces, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo, ¿a cuál de esos 5 ejes transformacionales está apuntando el proyecto? Y no solamente enunciarlo, sino también desarrollar la idea y decir, lo está haciendo de esta manera y de esta manera. O sea, explicar muy concretamente cómo se está apuntando a esas políticas más macro de desarrollo, pero también en el caso, por ejemplo, de una entidad privada, cómo esto se alinea con su plan institucional, que nos demuestren que no es una iniciativa aislada, que no se conecta con otras acciones que están haciendo, sino que tiene todo un trasfondo y está acorde a lo que la entidad se está proponiendo dentro de sus objetivos institucionales. Y por último, la cuarta pregunta, que es una de las más importantes, es decir, ¿cuál es esa buena práctica del país oferente y por qué ese país es un referente en esa temática? Entonces, aquí lo que nos van a dar a entender es que ya tienen identificada esa buena práctica que quieren aprender. Y esto está relacionado a la viabilidad que les mencionaba previamente, porque si esta parte está bien justificada, nosotros ya iremos al otro país, los contactaremos a través pues, de las agencias de cooperación, de los ministerios o de quien corresponda, y efectivamente ellos van a tener esta buena práctica, van a ser referentes en esto que ustedes plasmaron dentro del documento. Entonces, esto nos va a permitir que cuando ya hacemos todo ese proceso de negociación, ya es más claro que la entidad sí tiene esa buena práctica y sí se destaca por tener ese conocimiento que están pidiendo dentro de la demanda de cooperación. En términos generales, Manuela, en esta sección le permite a los que están presentando o se están presentando a la comista exponer el resultado del trabajo previo a la definición del problema que se quiere mitigar y cómo han logrado contactarse y trabajar con el par técnico y hacer la identificación de las fortalezas del otro país específicamente relacionadas con la buena práctica. Por eso es tan importante tener claro cómo se vienen desarrollando cada uno de estas secciones. Vamos a la tercera sección, alineación temática y propuesta de matriz de marco lógico. Luz Ángela, ¿cómo podemos aterrizar la información que debe estar incluida en esta tercera sección? Bueno, la idea de esta sección es que nos den la idea de cómo aporta este proyecto a cómo contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante tener en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible son súper grandes, ¿sí? Que mi proyecto le va a apuntar a una esquinita de ese objetivo, pero ¿a qué parte de esa esquinita? Tenemos 17 objetivos y nuestro proyecto, sí, obviamente, puedo apuntarle a varios y eventualmente tendrá un impacto, digamos que más grande, pero inicialmente no le va a apuntar a todos. Le va a apuntar a 1, a 2, máximo 3, porque a veces colocan a 8. Entonces uno lee más adelante y uno, ¿cómo le apunta a los 8? ¿A qué horas en 2 años apuntas a 8? ¿Sí? Entonces es mejor 1 o 2, que es, miren, voy a hacer esto. Nosotros sabemos que con una iniciativa de este tipo no se va a resolver una problemática muy grande, pero sí se va a contribuir y es importante tener claro cuál es la contribución de mi entidad y con este proyecto y qué es lo que quiero también en mi entidad o en mi proyecto fortalecer con la experiencia del otro. Asimismo, en la estrategia y en el Plan Nacional de Desarrollo, identificar esas líneas estratégicas a las cuales le apunto. No le voy a apuntar a todo. O sea, si yo tengo un proyecto con mujeres campesinas, obvio, ahí voy a tocar el tema ambiental, el tema de género, el tema de económico, reactivación económica, pero
mi proyecto no se va a enfocar en todos. Es importante tenerlo focalizado para que el resultado también sea de mayor impacto. Y digamos que lo otro es como por añadidura que se va a ir dando y que lo tendremos en cuenta, que es algo esperado, pero el proyecto le apunta a este espacio, ¿sí? Perfecto. Entonces, esa es la idea con esta alineación. En esta alineación es importante ese conocimiento que se tiene tanto del contexto en el que estoy como del contexto propio de mi entidad o mi organización. Porque lo que yo necesito con lo que espero lograr y fortalecer del otro país le contribuye a mi entidad, pero yo como entidad o organización le estoy contribuyendo al país en una línea, ¿sí? Que sea claro y también conciso. A veces somos muy descriptivos o románticos en las descripciones y necesitamos ser más puntuales. Eso facilita también la evaluación y el desarrollo de las actividades y de los resultados. Está clarísimo, Luz Ángela. En la tercera sección también se habla del marco lógico del proyecto, Manuela. ¿Cómo garantizar la coherencia entre el objetivo, los resultados y las actividades? Bueno, entonces en esta sección, como bien planteas, vamos a abordar todo lo del marco lógico. Entonces, aquí lo que queremos es garantizar que el objetivo, los resultados y las actividades todos estén conectados y estén armónicamente orientados a resolver la problemática. Entonces, aquí primero tenemos en el formato dos tipos de objetivo, el objetivo superior y el objetivo del proyecto. El objetivo superior es como a nivel macro, cuál es esa problemática de desarrollo a la cual le estamos apuntando a mitigar. Entonces, por ponerles un ejemplo, en un caso de que estamos aprendiendo una buena práctica en agricultura sostenible, lo que queremos en el fondo no es solamente aprender esa buena práctica, sino también apuntarle a la soberanía alimentaria. Queremos ayudar a que una comunidad tenga muchas mejores capacidades para garantizar su soberanía alimentaria. Pero sabemos que aprendiendo esa buena práctica no estamos resolviendo todos los diferentes problemas que pueden haber alrededor de ello. Entonces, el objetivo superior o la finalidad es como ese horizonte grande al cual le está apuntando el proyecto. Y el objetivo del proyecto ya es el específico. En este caso, aprender esa buena práctica, esa metodología y en parte también conectarlo muy bien con el objetivo, diciendo, por ejemplo, en este caso, por qué esa comunidad tiene un problema de seguridad alimentaria y por qué el otro país tiene un conocimiento que nos serviría para ayudarnos a mitigar ese tema. Si quieren, sigan la diapositiva, por favor. Gracias. Y después de ya plantear los objetivos, tenemos la matriz de resultados, indicadores, metas y fuentes de verificación. El resultado ya es lo que se desprende del objetivo, son como esos resultados, esos logros intermedios que a través de conseguirlos estamos logrando el objetivo del proyecto. Es como la forma de materializar ese objetivo que estamos planteando. Entonces, es muy importante que ese resultado sea medible, que sea concreto, y como son proyectos que se van a ejecutar en 2 años, que no sean más de 3 resultados, porque sabemos que lograr más en ese tiempo va a ser muy complicado y puede que el tiempo se les quede corto para lograr, si se plantean 4, 5, 6 resultados. Por eso, pues, deben considerar ese tiempo para poder plantear las actividades y el cronograma. Además, ya que uno tiene el resultado, siguen los indicadores. Entonces, el indicador es como ese medio de verificación que sí estamos cumpliendo con el resultado. Entonces, debe definir una cantidad, un tiempo en el cual vamos a estar ejecutando pues cada uno de estos paso a pasos que son los resultados. La meta, pues ya es esa cantidad, entonces ahorita les pongo un ejemplo como para que quede un poco más claro, y la fuente de verificación son como esas evidencias, esos soportes, esos respaldos de que sí hicimos las actividades que nos comprometimos. Entonces pueden ser esos informes, esas guías metodológicas, material audiovisual, si quedó algún documento que identifique todo lo que se aprendió dentro del intercambio, ese pues también sirve como una fuente de verificación. Entonces, para ponerles un ejemplo de resultado, indicador, meta y fuentes de verificación, un resultado puede ser capacitados los empresarios de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la importancia de implementar buenas prácticas de sostenibilidad en sus empresas. Entonces aquí yo tanto identifico a quién voy a capacitar como en qué tema específico los voy a capacitar. El indicador podría ser
la cantidad de empresarios capacitados. La meta podrían ser 15, 20, ya el número específico, y la fuente de verificación podría ser el informe que estas personas hicieron y que pues da cuenta de todo lo que aprendieron, o el material audiovisual de las reuniones, si vinieron en una visita de campo, una visita de expertos, pues las fotos que tomaron dentro de la reunión, o videos, o por ejemplo, si como resultado del proyecto hicieron una guía, una caja de herramientas, algunas metodologías que nos permitan seguir implementando este conocimiento. Todo eso sirve como evidencias de que efectivamente se hizo pues, esas actividades de intercambio de conocimiento. Si quieres la siguiente, por favor. Luego de los resultados y los indicadores y las fuentes de verificación, vienen las actividades. Y las actividades ya son esas acciones como puntuales que se van a adelantar para poder realizar el proyecto. Entonces, nosotros aquí en APC Colombia tenemos como estandarizado cuáles son esas metodologías, como esas formas de poder hacer cada una de las actividades. Entonces, pueden ser talleres, pueden ser webinars, pueden ser visitas de campo, entre otros, todo muy relacionado a lo que necesita el proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto muy puntual de el que les venía comentando como ejemplo, de que estamos revisando las prácticas de soberanía alimentaria en una comunidad específica, pues el conocimiento que tiene el otro país va a necesitar adaptarse a las necesidades de esa comunidad. Entonces sería de gran utilidad que el técnico pueda venir, conocer a la comunidad, hablar con ellos, ver en el contexto cómo se materializa la problemática. Entonces, ese es un ejemplo de que cada proyecto va a necesitar cosas diferentes. Por ejemplo, algunos son proyectos más de desarrollar una plataforma o desarrollar una metodología. Entonces, puede que en ese tipo de intercambios todo se pueda hacer de manera virtual, o si se requiere una visita, pues se requiera más bien una visita de expertos, que se trabaje en una oficina, en una sala, en una reunión, pero no tanto como una visita de campo. Entonces, todo depende de las necesidades del proyecto, de cómo se plantea el objetivo y de cómo se planteen los resultados. Y al final de esta sección está el apartado de los beneficiarios. Y aquí queremos que nos hagan una descripción tanto cuantitativa de la cantidad de personas que va a beneficiar este proyecto como cualitativa. Entonces, en el caso de lo cualitativo, pues que nos digan si son mujeres, si tienen algún enfoque étnico, si es alguna población ubicada en un territorio específico, y esto pues nos permite también darle como un puntaje adicional si tiene alguno de estos enfoques diferenciales, y además nos dice cuáles son esas estrategias que van a utilizar para implementar esos enfoques. No que digan tiene enfoque de género, pero no nos digan cómo va a ser ese enfoque, sino que específicamente nos digan qué acciones van a tomar para que efectivamente se contemple ese enfoque dentro de la ejecución. Está muy claro todo lo que tiene que ver con esta tercera sección. Vámonos hacia la cuarta, Luz Ángela, esa cuarta sección que es sostenibilidad y replicabilidad. ¿Cómo trascender los 2 años de la ejecución del proyecto? Sí, esa es una muy buena pregunta, y además sería un pesar que después de todo ese esfuerzo que se han hecho esos equipos técnicos durante 2 años, se acabe la comixta y todos se vayan, digamos que con la foto del proyecto y no pase nada más. Entonces, en esta sección lo que queremos es que nos cuenten cómo han pensado que se puede replicar y sostener eso que se aprende, ¿sí? Es importante reconocer que, digamos que puede ser limitado en el número de personas que aborda el proyecto, entonces pensamos cómo lo vamos a replicar, bien sea en nuestra organización, en nuestra comunidad, de acuerdo a las características del proyecto. Y cómo se sostiene el proyecto cuando ya se ha terminado el tiempo de la comixta. Es importante, por ejemplo, pensar en qué sería lo que nos impediría seguir, y a partir de eso hacer como el retroceso que nos permitiría que siguiera. También es importante reconocer cuáles son esas fortalezas o capacidades instaladas en ese equipo que participó en el intercambio, y con ese fortalecimiento de capacidades utilizarlas para la sostenibilidad. Por ejemplo, si es una entidad pública, es posible que la sostenibilidad sea más fácil si los que inician el proceso sean un personal de planta, que puede quedarse en el tiempo en la entidad y puede compartir ese conocimiento con sus compañeros o en otros espacios con otras entidades de unas temáticas similares o con organizaciones o de acuerdo a las características del proyecto. Entonces,
La idea, y no solamente para estos mecanismos de cooperación sur-sur, sino para todo lo que tenga que ver con cooperación, es importante resaltar esos resultados que son visibles y la sostenibilidad y la replicabilidad, porque todos esos esfuerzos no se pueden quedar en un espacio de tiempo, sino que tienen que trascender. Es importante incluir esa sostenibilidad en los procesos del día a día, que sea parte de un proceso, que sea parte de un flujo de acción de la organización, que esté involucrada la comunidad con la que se trabajó y que ellos mismos puedan replicar y sostener el proyecto. Entonces, acá lo que buscamos y pretendemos es que nos cuenten cuáles serían esas estrategias que han pensado para mantener esos conocimientos en la comunidad o en la entidad en la que están. Si es un documento, una ficha técnica, si es un espacio educativo, si lo van a poner en un foro. Hay diferentes estrategias y queremos que nos las cuenten en esta cuarta sección del formato. Ahí están, aquí tenemos claras algunas de esas actividades que ustedes deben tener muy en cuenta para poder llegar a esta sección del formato y además cumplir pues con todo lo que se viene solicitando. Manuela, pero además del formato de formulación de los participantes, también se debe presentar una carta de compromiso. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto de la carta de compromiso? Vale, pues, Bueno, la carta de compromiso es la síntesis de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Es esa disponibilidad de la entidad y de su equipo para desarrollar el proyecto. La carta de compromiso pues debe estar dirigida a nuestra directora, tener el nombre del proyecto, los objetivos y resultados que se esperan. Es importante que en esta carta nos den a conocer o que la firme la máxima autoridad de la entidad, así como el responsable técnico. A veces hay algunos acuerdos que se hacen en alto nivel y los técnicos no, o se mueve por los técnicos y el alto nivel no lo sabe. Entonces necesitamos que la institución o organización esté enterada de que van a participar en ese proyecto en su totalidad, ¿sí? Tenemos que tener esos datos de contacto porque es importante para nosotros pues estar en comunicación con las entidades u organizaciones con las que vamos a trabajar. Y digamos que es la forma de respaldo de la organización o de la entidad, indicando que sí dispone del personal, del recurso humano, de sus técnicos, del tiempo de esos técnicos para desarrollar el proyecto, de en caso de darse una visita, de ofrecer sus instalaciones. Y también es importante que en esta carta de compromiso también nos indiquen, digamos que en respaldo de ese proyecto, la alineación que tiene con las líneas gruesas del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la carta de compromiso es una síntesis de respaldo de la organización para la ejecución del proyecto, no solo de la postulación, sino también de la ejecución. Perfecto. Y aquí también ya vemos como uno a uno esos ítems que debe tener esa carta de compromiso de postulación para que la tengan en cuenta las entidades. Ahora sí contigo, Manuela. Por último, las entidades deben presentar un video. Esto es algo muy novedoso y es algo donde por lo general nos preguntan mucho. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a los participantes para el momento de la grabación? Porque acá surgen muchas dudas. ¿Quién se graba? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuánto dura el video? ¿Cuáles serían como esas recomendaciones generales? Vale, entonces esperamos que se grabe el técnico de la entidad, que sea experto como en esa buena práctica, en ese conocimiento que quieren aprender, más que el responsable de cooperación, porque sabemos que los responsables de cooperación acompañamos y presentamos todo lo relacionado a esas oportunidades, mecanismos de articulación, pero es más el técnico el que tiene ese conocimiento puntual de específicamente cómo es esa problemática, qué es esa buena práctica que quieren aprender. Entonces, digamos que ya a nivel técnico, esperamos que se grabe en la mejor resolución posible, que si lo van a grabar en su celular, que esté horizontalmente en la grabación, también que cuando no lo vayan a enviar, no lo puedan enviar en un link de Drive o en un link de YouTube para que sea muy fácil para nosotros poder acceder a él en el momento que vayamos a hacer la evaluación. Que se evite la contraluz, es decir, que no se hagan enfrente de una ventana y que se vean los rostros oscuros, sino que pues, se pueda ver con una iluminación
clara, que nos permita pues ver a la persona que está siendo grabada. También intentar que el sonido sea lo mejor posible, si pueden usar un micrófono, si no pues evitar el ruido ambiente, que no se escuche mucho pues voces atrás, y no enviar esos videos editados, ni poner textos, ni marcos, ni música, sino apenas el video sin ninguna edición previa. Y ya para la parte del contenido, de cuánto dura, esperamos que sea un video de 2 minutos, donde nos expliquen cuál es el objetivo del proyecto, cuáles son los resultados esperados, cuál es esa buena práctica que quieren aprender del otro país, porque sabemos que ese otro país y esa entidad específicamente es fuerte en esa temática específica y tiene esa buena práctica. Y ese sería, resumidamente, que queremos que nos digan el objetivo, los resultados, esa fortaleza, e incluso si pueden también como recordarnos por qué es importante a nivel de Plan Nacional de Desarrollo y a sus políticas sectoriales, también nos serviría mucho, porque nos demuestra lo que les decía previamente, que el proyecto no está desconectado de otras políticas que está haciendo la entidad, sino que está muy armónico a los objetivos que tiene institucionalmente la entidad que está participando. Perfecto, Manuela. Luz Ángela, viene un paso clave que es el proceso de evaluación y aceptación por todas las partes. ¿En qué consiste y quién lo hace? Bueno, hace un rato dije que este proceso duraba largo rato, más o menos unos 3 meses hasta que se hace la firma. ¿Qué pasa 3 meses atrás? Pues abrimos toda la convocatoria, recibimos los proyectos. Si están los proyectos, no sé, hay posibilidades de una retroalimentación. Si está sobre el tiempo, pues nos vamos con la evaluación técnica de esos proyectos desde APC Colombia, que es, digamos que el brazo técnico de la cooperación internacional. Luego de que pasa esta evaluación técnica, pasa a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el brazo político, y ahí ven la alineación que tiene con los marcos o acuerdos que se tienen con el otro país y con nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ya ha pasado por Colombia desde lo técnico y lo político. Una vez se da ese visto bueno, lo enviamos al país socio. Mientras tanto, ellos están haciendo lo mismo, ¿no? Es de ida y vuelta. Entonces, en el país socio, ¿qué pasa? Reciben esos proyectos que nosotros hemos propuesto y revisan que las contrapartes técnicas sí estén en la capacidad de apoyar ese intercambio. Y pasa lo mismo acá. Recibimos esas propuestas que nos envían del otro país, indagamos al interior si es viable. Por eso es importante también ese relacionamiento previo, porque digamos que ese paso ya estaría como solventado si las organizaciones ya han tenido un relacionamiento y están de acuerdo en presentarse a este tipo de convocatorias. Una vez se validen de lado y lado que este es nuestro interés, que ellos pueden apoyar ese intercambio de conocimientos, se hace una articulación, se validan esos elementos del proyecto, se organiza la cartera y se determina cuáles proyectos van a ser los participantes o van a conformar esa comisión mixta, para luego hacer una ceremonia en la que se renueva esa, digamos que ese intercambio, ese programa bilateral de cooperación, que con muchos de los países pues ya lleva mucho tiempo, y es como reforzar esa hermandad que tenemos como países a través de estos proyectos de cooperación sur-sur. Y ahí, con la firma, empieza a correr el tiempo de los 2 años de ejecución, pero pues como hemos sido juiciosos, en el proyecto ya hemos adelantado como todas esas actividades y ya lo hemos tenido bien cronometrado. Entonces, tenemos 2 años para la ejecución, en la que nosotros pues los acompañaremos. Entonces, ese es el proceso de evaluación y aceptación, que dura más o menos 3 meses. Y Manuela, ¿de qué sigue después de ese proceso de convocatoria y aprobación del proyecto? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue después de la aceptación del proyecto en la comista? Vale, entonces después... ¿Luz o Manuela? ¿Quién me responde acá? Ya, ¿nos escuchan? Sí, ya. Entonces, es importante recordar que todo este proceso de los 3 meses que describía mi compañera Luz Ángela es solamente el inicio de la comisión mixta. No se limita solamente a ese proceso de convocatoria, sino que después van a haber todo el tiempo de los 2 años de ejecución. Y para
que las entidades cumplan con una serie de compromisos. Por ejemplo, que hagan todas las actividades que quedaron consignadas en el formato de formulación de acuerdo a ese cronograma acordado. No significa que por temas de agenda o porque no fue posible hacer una actividad, esto va a estar mal, pero sí esperamos que se reagenden esas actividades, que no dejen pasar tiempo sin que se ejecute ninguna de estos intercambios de conocimiento. Entonces, esperamos que mantengan ese cronograma o que en su debido defecto pues puedan reagendarlas, teniendo en cuenta que pues, son 2 años de la comisión mixta. Entonces, dejar pasar ese tiempo pues puede hacer que después ya no contemos con el suficiente tiempo para terminar la ejecución de la iniciativa y que no terminen el 100%, porque lo que nosotras esperamos es que todos los proyectos terminen con una ejecución del 100% de actividades. Además, deben mantener una comunicación oportuna y fluida entre las entidades ejecutoras, pero también con la agencia de cooperación o con la entidad responsable, porque recordemos que no todos los países tienen agencias de cooperación. Entonces, entre ellos esperamos que haya pues esta comunicación fluida, que además si hay alguna eventualidad en el desarrollo del proyecto no la puedan hacer saber a nosotros para tomar acciones oportunas, porque puede suceder que la otra entidad no está respondiendo o se comprometió a entregar un documento y no lo hizo en los tiempos específicos. Entonces, ahí es importante que soliciten el apoyo de la agencia para dinamizar el proyecto nuevamente, o si ya después, por ejemplo, hubo un cambio en las prioridades de la entidad o en el personal que estaba trabajando en la iniciativa y quieren reducir, por ejemplo, la cantidad de actividades, hacer una reformulación, también es algo que nos deben comentar, porque pues puede ocurrir que en un inicio se habían planteado una cantidad de actividades que después consideren que ya no se van a poder hacer, pero pues toca hacer todo un proceso oficial de reformularlo, de dar a conocer también a las entidades pues, de ambos lados, a los ministerios de Relaciones Exteriores que hicimos cambios en ese proyecto. Entonces, lo importante es mantener esa comunicación muy fluida y además presentar informes técnicos detallados a más tardar 15 días hábiles después de realizar cada una de las actividades. Entonces, nosotros tenemos en APC Colombia la caja de herramientas de la cooperación sur-sur y aquí pues tenemos toda una serie de formatos que acompañan todo ese ciclo de vida del proyecto, desde la formulación, el presupuesto, las actividades, la evaluación y el cierre. Entonces, uno de esos formatos es el de ejecución de actividades. Por cada una de esas actividades que hagamos tenemos que diligenciar ese formato las entidades colombianas y nos lo entregan a APC Colombia, como les digo, a más tardar 15 días hábiles después. Y pues si tienen también las evidencias documentales y audiovisuales. Entonces, si hicieron, por ejemplo, la reunión, pues que nos compartan un pantallazo de la reunión, si tienen la lista de asistencia, si tienen la presentación que utilizaron, toda esa es información que nos sirve a nosotras para conocer muy bien el avance del proyecto y cuáles han sido esos contenidos que ya pues abordaron dentro de esos intercambios de conocimiento. Perfecto. Y aquí ya viene un momento muy importante y te interrumpo, Manuela, todo ha sido muy importante, pero acá es la ejecución de esa propuesta que se plantearon en la formulación de acuerdo a los cronogramas acordados. Para esto es muy importante porque lo veo ya aquí en pantalla, los compromisos que las entidades deben tener en cuenta, los compromisos que deben cumplir. ¿Cuáles son esos compromisos? Bueno, además de los que les había mencionado previamente, de cumplir con todo el cronograma, de entregar los informes, de poder también tener una comunicación oportuna y fluida entre las entidades y con la agencia o con la entidad responsable de la cooperación, también esperamos que nos puedan compartir ese material audiovisual para redes sociales de APC Colombia. Nosotros muchas veces, sobre todo en nuestra página de X, visibilizamos cuando hay visitas, cuando hay alguna reunión virtual entre las entidades. Entonces, si es responsable el profesional, el líder país, le solicita que le compartan, por ejemplo, fotos, videos de cómo se va desarrollando la actividad y ya la información específica de lo que están haciendo en esa agenda puntual, en esa actividad, que nos la puedan compartir y nosotros hacemos una publicación en redes sociales. También que respondan encuestas y entrevistas solicitadas por APC Colombia para evaluar los servicios brindados. Nosotros, sobre todo después de las misiones presenciales, les pedimos que nos ayuden respondiendo una encuesta de satisfacción, también con el objetivo de mejorar nuestros servicios y cada vez pues, ofrecer pues, mejores alternativas para los proyectos. Cuando hagan notas de prensa, piezas comunicativas o publicaciones en sus redes sociales, hacer alusión al programa de cooperación, a la comista en la que están participando e incluir los logos de las entidades, en este caso, pues de APC Colombia.
presentar un informe de cierre cuando termina el proyecto, ya que pues aquí vamos a dar cuenta de que sí se hicieron todas las actividades idealmente, cómo fue ese desarrollo, narrativamente cómo les fue, qué aprendieron, cuáles fueron esos resultados. Y por último, participar en las evaluaciones de resultados de las iniciativas. Nosotros estamos también intentando implementar unos ejercicios de después de que pasa un tiempo, poder volver al proyecto, ver si ese conocimiento, como decía Luz, se mantuvo después de los 2 años, que no sea solamente la foto del proyecto y que después no quedaron esos conocimientos instalados. Entonces, sí les pedimos que participen en algún proceso de evaluación de resultados posterior a la finalización, que nos puedan ayudar también con eso. Bueno, yo creo que ha sido muy provechoso este espacio, esta masterclass, para que podamos conocer uno a uno, el paso a paso, sobre cómo postularse a las comisiones mixtas. Muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros. No sé si alcanzamos a tener un minuto para resolver por lo menos una de las preguntas que tenemos. Me estaban diciendo que tenemos alguna pregunta. Un minuto. Para que podamos entablar esa comunicación con las personas que estuvieron conectadas con nosotros hasta a través de webinar. Dice Diego Alexander Pinzón, ¿es posible si después de los 2 años de ejecución se presenta otra iniciativa de un proyecto que se desprenda de los resultados de un proyecto anterior? ¿Es viable? Sí, es viable. De hecho, nosotros tenemos varios proyectos en Comixtas que lo hacen a través de lo que nosotros llamamos la segunda fase. Entonces, por ejemplo, si se terminó la comixta y las entidades identificaron que quieren seguir trabajando juntas, que quieren profundizar en algún tema específico, pueden plantearnos nuevamente, pues tienen que hacer todo el proceso de convocatoria, redactar en el formato de formulación la propuesta, presentar carta de compromiso, hacer el video, pero sí es posible. Entonces, es algo que tenemos en otras comisiones mixtas, que ya un proyecto y que se entendieron muy bien las entidades quieren seguir trabajando juntas, pueden presentar una segunda fase. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Nasli López, si el tiempo de ejecución es menor a los 2 años, ¿no es viable para seleccionar? No, digamos que los 2 años es el plazo máximo, pero por ejemplo hemos tenido proyectos que solamente duran 1 año porque, no sé, digamos por preferencias de la entidad, por agendas, por cronogramas que ellos tienen, dicen que solamente van a tener tiempo de 1 año. Entonces, no hay problema si quieren hacer el intercambio más corto. El problema sería que quisieran hacer un proyecto más largo de 2 años. Perfecto. ¿Tenemos otra pregunta? Yo creo que no. Yo creo que ya es momento de terminar. No sé que tenemos algunas preguntas, entonces me están diciendo acá, me están indicando que las personas que se registraron ingresando a este webinar van a tener la oportunidad de tener esta presentación. Desde APC Colombia les estaremos enviando la presentación a sus correos para todos aquellos que se registraron. Adicional, pues a este espacio lo estaremos publicando también la próxima semana para que ustedes puedan tener más al detalle sobre todos los pormenores y todos los temas de los que hablamos el día de hoy. A través de nuestras diferentes redes sociales se estará publicando este espacio. Les recuerdo que nos pueden seguirnos a través de las diferentes páginas de redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en X y en Facebook para que puedan contactarnos, puedan seguirnos allí y puedan revisar también la grabación de este espacio que la próxima semana lo estaremos publicando. Infinitas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Me están diciendo importante, muy importante porque nos sirve para todos. Aquí están proyectando un link para que ustedes puedan llenar una encuesta. Con esta encuesta también nosotros podemos saber qué otros temas necesitan que podamos seguir abordando a través de estas masterclass, pero además que quisieran que profundizáramos sobre este tema. Pueden descargar también esta encuesta a través de este código QR que aparece en pantalla o en el link para que hagan clic y puedan responder la encuesta. Muchísimas gracias a Luz Ángela Lozada y a Manuela Vivas de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional que estuvieron hoy acompañándonos en este masterclass sobre las comisiones mixtas y cómo pueden
postularse las entidades que quieran participar de esta importante iniciativa que tiene la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. No olviden, por favor, escanear el código QR que en este momento aparece en pantalla para que ustedes puedan diligenciar esta encuesta. Muchísimas gracias a todos ustedes y estaremos habilitando estos espacios para seguir profundizando en los temas de interés de la comunidad. Un abrazo para ustedes, muchas gracias Luz Ángela, muchas gracias Manuela, gracias por estar con nosotros, adiós, adiós, y gracias a las más de 240 personas que estuvieron hoy conectados con nosotros aprendiendo un poco más sobre estas comisiones mixtas. Un placer para todos, nos acompañó en este espacio en la moderación Ángela Zambrano. Un feliz día para todos.